Kiev denuncia que Rusia ha creado el mayor campo de minas del mundo en el este de Ucrania. Ahora mismo es el mayor campo de minas del mundo. No solo dificulta el desplazamiento de las personas, sino que también ha provocado dificultades para la agricultura, que es una de nuestras industrias más importantes, ha afirmado Shmiel en una entrevista concedida a la agencia de noticias surcoreana Yonhap. Estos 250.000 kilómetros cuadrados superan la extensión de la península de Corea, Laos, Rumanía o Reino Unido. Además, son un arma indiscriminada que puede afectar a los civiles. Rusia está atacando las infraestructuras de las zonas más pobladas, ha explicado Shmiel. En concreto ha señalado que el 70% de los daños se han producido en zonas residenciales. También han sido atacados centros industriales como plantas químicas o acererías, así como infraestructuras que facilitan los viajes. Sí, nada más que lo que no explica el gobierno ucraniano es que es precisamente ahí, en las ciudades, fábricas, escuelas, edificios públicos, etc., donde se atrincheran las tropas ucranianas y, sobre todo, sus mercenarios extranjeros y militantes ucranianos extremistas. Por lo que, como es lógico suponer, es precisamente ahí donde se presentan los combates más encarnizados entre las tropas rusas y las fuerzas ucranianas y aliadas de estos últimos. Si Rusia no atacó, o más bien, no intentó capturar Kiev, así como muchas otras grandes ciudades del oeste de Ucrania, fue precisamente para evitar la destrucción de las ciudades y la muerte de mucha gente inocente. Eso es lo que no explica la parte ucraniana, y todos los gobiernos occidentales, cuando hablan acerca del conflicto que se desarrolla actualmente en Ucrania. En torno al 50% de la red eléctrica del país, Ucrania, está destruida como consecuencia de las 11 oleadas de bombardeos aéreos y las 14 oleadas de ataques con drones, según Shmiel. No hay ni una sola central eléctrica que no haya sido atacada por misiles o drones rusos. Rusia quiere eliminar toda la red eléctrica de Ucrania y obligar a nuestro pueblo a huir con presión psicológica, ha denunciado. Anteriormente hice otro video explicando este tema. Entonces les explicaba que Rusia estaba desarrollando esta estrategia para provocar un despertar del pueblo ucraniano y que éste se rebele contra su gobierno que los está llevando a la ruina total y al desmembramiento de su país. Y no me refiero a las zonas prorrusas, hoy incorporadas a la Federación Rusa, sino que me refiero a todo el territorio de Ucrania, pues ya muchos otros países supuestamente aliados de Kiev se están frotando las manos planeando cómo hacerse con la posesión de territorio ucraniano. Países como la misma Polonia, Rumania, etc. Además, debido a esta guerra provocada por Kiev, Washington, la Unión Europea, y demás países miembros de la OTAN, situación ya explicada en vídeos anteriores y reconocida por la misma ex canciller alemana, Angela Merkel, es que Ucrania se está endeudando hasta niveles imposibles de pagar, de tal forma que sus acreedores se cobrarán a lo chino, es decir, con el territorio de Ucrania, y no olvidemos que es precisamente Polonia uno de los principales, sino que el principal, suministrador de armas y mercenarios para Ucrania. Y eso es precisamente lo que está tratando de aclararles Rusia a los ciudadanos ucranianos con esta destrucción de la infraestructura eléctrica de Ucrania. Es decir, quiere que despierten de su letargo y se den cuenta que el verdadero culpable de esta guerra es precisamente su gobierno en asociación con gobiernos extranjeros, de tal forma que lo que busca Moscú es que el pueblo ucraniano se rebele contra su gobierno proestadounidense, o más bien, gobierno vendido a Washington y Bruselas.
Además, la destrucción de la red eléctrica de Ucrania no solo busca provocar el despertar del pueblo ucraniano, sino que, y lo que es aún más importante, busca limitar la capacidad operativa del mismo ejército ucraniano, así como de los mercenarios extranjeros y de los propios extremistas ucranianos. Y eso, como lo vuelvo a repetir, es lo que no explica el mismo gobierno de Kiev, así como los gobiernos occidentales, y mucho menos sus medios de comunicación. Solo demonizan el actuar del ejército ruso, pero nada dijeron cuando los gobiernos occidentales hicieron cosas peores en Libia, Irak, Siria, Afganistán, etc. Así que no se dejen engañar por estos medios occidentales. En total, Shmiel estima que las pérdidas provocadas por la guerra en 2023 podrían alcanzar los 700.000 millones de dólares. A pesar de la guerra, la economía ucraniana sigue funcionando. El gobierno paga todos los salarios y pensiones sin retraso. Hay programas de desarrollo para pymes, ha destacado. En cuanto a la posible prolongación de la guerra, Shmiel ha subrayado la importancia de mantener las sanciones a Rusia y la ayuda a Ucrania. Estamos haciendo todo lo que podemos para terminar la guerra rápidamente. Para ello, la comunidad internacional debe mantener estrictamente las sanciones contra Rusia, y reforzarlas, ha señalado. Especialmente importantes son las sanciones contra el gas y el petróleo, el embargo de armas y componentes o la retirada de todas las empresas multinacionales de Rusia. Para la victoria son importantes las sanciones, pero al final tiene que hacerse con apoyo de armamento, ha argumentado Shmiel, que ha demandado así un suministro constante de armamento avanzado. Moscú pone fin al alto el fuego y promete seguir adelante en Ucrania. Los bombardeos rusos sobre regiones del este de Ucrania mataron al menos a 2 personas durante la noche, informaron el domingo autoridades locales, después de que Moscú puso fin a un alto el fuego que declaró por la Navidad. El presidente Vladimir Putin ordenó un alto el fuego de 36 horas en la línea de contacto desde el viernes a mediodía, para celebrar la Navidad ortodoxa de Rusia y Ucrania, que terminó el sábado. Ucrania rechazó la tregua, y el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ucranianas afirmó que las tropas rusas habían bombardeado el sábado decenas de posiciones y asentamientos en la línea del frente. La mayoría de los cristianos ortodoxos ucranianos han celebrado tradicionalmente la Navidad el 7 de enero, al igual que los cristianos ortodoxos de Rusia. Pero este año, la Iglesia Ortodoxa de Ucrania, la mayor del país, permitió también hacerlo el 25 de diciembre. El Kremlin dijo que Moscú seguirá adelante con lo que llama una operación militar especial en Ucrania, una operación que lanzó el 24 de febrero y que Kiev y sus aliados occidentales califican de agresión no provocada para apoderarse de tierras. Las tareas fijadas por el presidente Putin para la operación militar especial seguirán cumpliéndose, dijo el primer jefe adjunto del Estado Mayor de Putin, Sergei Kirillenko, según la agencia estatal rusa TASS. Y definitivamente habrá una victoria.